David Saucedo, consultor en seguridad y justicia a través del Zoom. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Primitivo? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio. Gusto en saludarte. Oye, David, este tema de la denuncia que presenta no la presidenta de la República, sino el gobierno de México, tengo entendido, contra Jeffrey Lichman, el abogado de Ovidio Guzmán, por las declaraciones emitidas el pasado viernes vinculando al Estado mexicano con el crimen organizado, cuando cita el caso del general Salvador Cienfuegos, y luego también pues lanzando un señalamiento muy serio, muy grave contra la presidenta de la República, relacionándola con el Mayo Zambada. ¿Hasta dónde debe llevar el gobierno de México este caso? No, lo que sucede es que la defensa jurídica de Ovidio no solo juega en la parte legal, sino también en el frente mediático. Por supuesto que lo que trata la defensa de Ovidio Guzmán es generar una condición, un ambiente propicio para que haya una sentencia benigna hacia su cliente. La manera más sencilla de lograrlo es lanzando dardos envenenados en contra del gobierno de México. Por otro lado, me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum se equivocó al contestar ella en directo estos señalamientos. Hay que tener en consideración que ella tiene niveles de aprobación muy altos en encuestas. Al final de cuentas, la defensa jurídica de Ovidio, por más reputados que sean los abogados, el abogado en particular que lanzó estas acusaciones, se trata de el abogado de un criminal. Sí. Entonces yo creo que sí hubo un exceso por parte del gobierno mexicano al momento de contestar. No tendrá ningún efecto la denuncia, la demanda penal que presente el gobierno de México en contra del abogado, porque no hay un delito como tal. La Casa Blanca, en distintos comunicados, el propio presidente Donald Trump han señalado de manera reiterada que en México tenemos con distintos objetivos y bajo distintas denominaciones. El propio gobierno de los Estados Unidos ha dicho que en México hay un narcogobierno. Entonces, me parece que lo que hace el gobierno de México es únicamente responder en el frente mediático para no quedarse callados, no dejar la acusación en el aire y siguiendo un poco lo que dice el dicho mexicano de que el que calla otorga. Decidieron no quedarse callados y contestar. Pero no tendrá ningún impacto en el tema legal. Quizá en el frente mediático se compensa un poco la acusación, pero tampoco creo que la imagen de la presidenta se haya visto mermada por estas acusaciones de la defensa jurídica de Ovidio. No, definitivamente yo creo que no se ve mermada, incluso podría salir ganando, ¿no? Al tratarse justamente del abogado de uno de los criminales más importantes y además de un criminal que está negociando un acuerdo con los Estados Unidos. Es una batalla que no se va a ganar, David, pero que tampoco puede dejar de darse en el frente mediático político, ¿no? Yo creo que quizá la presidenta pudo haber comisionado a alguno de los integrantes del gabinete, al propio embajador de México en los Estados Unidos, quizá a la Secretaría de Relaciones Exteriores, decidió ella misma salir a dar la batalla. Después se replegó, si no me equivoco, el día de hoy, ayer me parece ella ya comentó que no iba a emitir ninguna otra declaración al respecto. Me parece que esa era la postura que debió haber asumido desde el principio. En todo caso, lo relevante de este caso es qué información pudiera proporcionar Ovidio en los siguientes meses acerca de la actividad del cártel de Sinaloa y de los anillos de protección política, policial, empresarial que respaldan al cártel de Sinaloa. Hay que tener en consideración que todo aquello que Ovidio comente, declare en los Estados Unidos, casi con toda certeza tendrá una expresión en una captura, un decomiso, la geolocalización de algún narcolaboratorio. Serían días, semanas, meses complejos para el cártel de Sinaloa. Yo tengo la sospecha, la impresión de que el propio Ovidio telegrafió a sus hermanos en México cuáles son las zonas en las cuales él iba a dar los datos y referencias de operación del cártel de Sinaloa para que estuvieran prevenidos. Por lo siguiente, en los meses anteriores, el gobierno federal ha dado golpes importantes al cártel de Sinaloa. Desmantelamiento de narcolaboratorios, decomisos de droga, capturas. Pero en todos los casos se hizo sin disparar una sola bala. Así es. Es increíble, pues, que haya desmantelamiento de narcolaboratorios y no haya detenidos, que haya decomisos de droga, macro decomisos, y no haya intercambio de disparos. Pareciera que se trata de entregas pactadas. Bueno, ahí está el dato muy importante para tratar de analizar lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en México y cómo los efectos
de esta colaboración de Ovidio Guzmán con Estados Unidos y luego, pues, la relación con lo que está ocurriendo en nuestro país. Oye, David, aprovechando que estás conectado con nosotros, quería yo preguntarte de lo que está ocurriendo en el estado de Tabasco. Esta orden de aprehensión, que ya data desde el mes de febrero, contra Hernán Bermúdez Requena, el ex secretario de Seguridad Pública estatal durante el gobierno de Adán Augusto López, un hombre que además, según lo han relatado las propias autoridades mexicanas, pues se ha paseado por Panamá, por España, por Brasil y sigue prófugo de la justicia. ¿Hay manera de dar con él, de hacer justicia, de evitar la impunidad sin que Adán Augusto López rinda cuentas sobre qué pasó durante su sexenio? Creo que estás dando justo en el punto más importante de este caso. Lo cierto es que la colaboración del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco con dos organizaciones criminales, primero con el grupo conocido como La Barredora y con el Cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco, era un secreto a voces. Era algo que se sabía, se documentó la prensa local de Tabasco, distintos medios de comunicación hicieron referencias abundantes a esta colaboración que tuvo el gobierno de Tabasco en la época de Adán Augusto con distintos grupos del narcotráfico. Justamente por la posición prominente que ocupaba Adán Augusto, no se avanzó en la investigación de este personaje y de otros del gobierno de Tabasco de aquellos años en la colaboración con el crimen organizado. Sin embargo, desde hace algunos meses, a raíz de esta oposición que Ricardo Monreal, Alianza y Adán Augusto han hecho una mancuerna para bloquear distintos proyectos e iniciativas de reforma de rango constitucional, iniciativas de ley que le han bloqueado a la presidenta Claudia Sheinbaum, se activaron en Tabasco estas órdenes de aprehensión y estas investigaciones del gobierno federal en contra de exfuncionarios ligados a Adán Augusto. Es decir, se trata de personajes corruptos que colaboraron con el crimen organizado, pero que gozaban de un anillo de protección política, gozaban de impunidad política. Pero en el momento en que Adán Augusto se convierte en un personaje incómodo para Palacio Nacional, entonces empiezan a sufrir y judicializarse y avanzarse en la investigación de estos casos de corrupción política del gobierno de Adán Augusto. Me parece que el mensaje es claro. Si Adán Augusto persevera en esta postura de oposición y de bloqueo al gobierno de Claudia Sheinbaum, continuarán estas investigaciones y en algún momento habrá señalamientos en contra del propio Adán Augusto. Esto ocurrirá, me parece, también en el caso de Zacatecas, con el gobernador de dicha entidad y hermano de Ricardo Monreal. Lo cierto es que en México, desde hace muchos años, la justicia se utiliza no para poder enfrentar a la corrupción, al crimen organizado, sino como una especie de herramienta de presión política contra otros actores. No defiendo al secretario de Seguridad Pública de Tabasco, me parece que es un personaje oscuro ligado con la actividad criminal que estableció una sinergia con el narcotráfico, pero tengo claro que esta persecución en su contra no tiene una motivación de hacer justicia, sino es con un objetivo político que es doblar a Adán Augusto. Y me parece que también Adán Augusto no calibró en su justa dimensión que esta oposición en contra de Claudia Sheinbaum iba a traer en su contra también una investigación de todos los aspectos oscuros de su etapa como gobernador de Tabasco. David, muchísimas gracias por tomarnos este enlace. Gracias a ti, Primitivo. Saludos. Fuerte abrazo. Es David Saucedo, consultor en temas de seguridad.